Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia de COVID-19 en nuestro continente. A continuación, les presento algunos de los temas que vamos a tratar en este programa. Hablaremos de Chile, que es el primer país de América del Sur que ha dado inicio a la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para personas mayores de 55 años. Con nuestra corresponsal en la ciudad de Santiago haremos balance de la medida y también el alcance de la misma, porque servirá de ejemplo para muchos otros países de la región. Veremos el caso de las islas de Martinica y Guadalupe en el Caribe. Estos territorios de ultramar francés han tenido que instaurar nuevamente la medida de confinamiento, como ya lo hicieron otros territorios como la isla de la Reunión, por el rápido aumento de casos de COVID-19, principalmente debido a la variante Delta. Y por supuesto va a estar con nosotros el doctor Carlos Eduardo Pérez, infectólogo y asesor científico de France 24, con quien vamos a conversar del COVID-19 en los niños, los casos de COVID-19 o COVID largo también en los menores de edad y también la incidencia que tiene el coronavirus y las vacunas en algunos casos de infertilidad. Será en solo unos minutos. Comenzamos el programa y lo vamos a hacer con el balance de la semana, cómo avanzan los casos y los fallecidos en todo el continente, y en esta oportunidad nos vamos a enfocar en la zona del Caribe. República Dominicana cierra esta semana con más de 345,000 casos y ya más de 3.900 personas han fallecido en ese país. Se acercan ya a las 4.000 víctimas en República Dominicana. Cuba, que hace frente a un pico de contagio, tiene más de 500,000 casos y más de 3.800 personas han fallecido. Jamaica tiene más de 56,000 casos y más de 1.200 personas han perdido la vida en ese país. Haití reporta más de 20,000 casos y ya unas 500 personas han muerto. Para terminar, vamos hasta Trinidad y Tobago, que tiene más de 41,000 casos confirmados, pero un poco más de 1.100 personas han perdido la vida a lo largo de la emergencia. Bueno, y vamos a ir ahora con la consulta con el doctor Carlos Eduardo Pérez, médico y también médico infectólogo y asesor científico de France 24. Doctor Pérez, como siempre, bienvenido. Gracias por acompañarnos en el programa. Hay varios temas en nuestra agenda de consulta y comienzo por preguntarle por el COVID-19 en menores de edad. Todo esto a propósito del aumento de casos que se están registrando en Estados Unidos. Sí, una de las cosas que hemos notado es que en la medida que los grupos poblacionales mayores, primero los adultos mayores y posteriormente la gente de 30 años, 20 años y ahora la vacunación de 12 a 16 años que se abrió en Estados Unidos desplazó a que el número de contagiados sean los niños. Recordemos que en los niños generalmente la enfermedad no produce síntomas o puede producir muy pocos síntomas y las complicaciones la vemos en los niños que tienen comorbilidades como cardiopatías o alteraciones de sus defensas, inmunodeficiencias. Y también se acompaña de un síndrome inflamatorio en algún grupo de ellos que se ha descrito desde el brote en Italia y que también tiene un reconocimiento que puede suceder 2 o 3 semanas después de la enfermedad. En la medida que más adultos se vacunen y los niños no estén vacunados, se va a desplazar este número de contagios hacia la población infantil. Esa es la razón. Doctor, lo hemos dicho una y otra vez a lo largo de toda esta emergencia sanitaria que esto nos ha llevado a hacer prueba y error en cuanto a las investigaciones para el desarrollo de la vacuna, también las diferentes áreas que puede afectar el coronavirus y también los efectos secundarios que pueden tener estas vacunas. Y una de estas áreas de estudio es la infertilidad. Ya hay estudios que indican que en algunos casos determinados el COVID-19 ha afectado algunos órganos del aparato reproductor, tanto femenino como masculino. Pero ¿qué hay de las vacunas? Hay reportados algunos casos de personas que han visto una disminución en su conteo de esperma, otras personas que han tenido problemas para concebir después de haber recibido alguna de las dosis de la vacuna. ¿Qué dice la comunidad científica? Lo primero que tenemos que tener claro es que lo que produce realmente un daño en varios órganos es la enfermedad por COVID. Si un hombre o una mujer cuando tiene una enfermedad por COVID y esta se hace sintomática, produce una gran respuesta inflamatoria. Recordemos que no solamente se inflaman el corazón, el pulmón, sino el corazón, el cerebro y todos los órganos de la economía. Esa que llamamos tormenta inflamatoria de citoquinas
puede afectar incluso los órganos genitales y producir algún tipo de lesión. Las vacunas realmente están en evaluación si producen o no alteración, han sido más descripciones, sin embargo, también hay muchos factores, el solo confinamiento, situaciones médicas no controladas porque la gente no está asistiendo a los medicamentos, que también pueden afectar la fertilidad. No hay una relación causal hoy que pueda determinar que la vacuna altere la fertilidad, por eso las hombres y mujeres podemos y tenemos que irnos a vacunar con seguridad, pero el COVID-19, la enfermedad, podría afectar cualquier órgano de la economía, incluyendo el aparato reproductor femenino y masculino. Por eso, lo más importante es vacunarnos, que no hay ninguna relación de causalidad con alteraciones severas en la reproducción. El llamado es a seguir vacunándose y en caso de que alguna pareja estuviera en algún tratamiento de fertilidad, pues consultar a la persona, al médico con el que está llevando adelante este tratamiento. Doctor, para el cierre de la consulta, le pregunto por el COVID largo, que son estos síntomas que se mantienen persistentes en algunos pacientes que han padecido ya el COVID-19. Dicen algunos estudios, a raíz de lo que han encontrado del COVID largo, que tal vez el COVID-19 en unos años en el futuro se convierta en una simple gripa como las que tenemos habitualmente, dependiendo de las estaciones del año en la que nos encontremos. ¿Esto puede llegar a suceder? ¿Cuánto le toma al virus volverse de esta característica y cuánto le tomará de pronto a la humanidad lograr tener una inmunidad para poder tener el COVID-19 como una simple gripa estacional? Digamos que acá hay que distinguir dos cosas. El COVID prolongado hace relación a la persistencia de los síntomas en algún grupo de personas, que puede ser variable 15, 20, 30, 40% de persistencia de los síntomas más allá de lo usual, que son los 7 o 10 días. Este COVID prolongado es una entidad que estamos aprendiendo que puede afectar varios órganos y que en general es una situación reversible, pero en algunos casos pueden persistir. Otra situación es qué va a pasar con el virus en el largo tiempo. Los coronavirus producen resfriado común desde hace muchos años. Estos virus tienen esa capacidad de ser evolutivos, como lo que estamos viendo de las variantes, y algunas variantes aumentan la transmisibilidad y la infectividad, pero muchas variantes disminuyen la transmisibilidad y la contagiosidad. Es probable que esa dinámica no la podamos anticipar si sucederá en 5 o 10 años, pero usualmente si nosotros nos vacunamos, nos protegemos completamente, se disminuye la circulación viral y estas variantes podrían ser variantes de menos interés, menos transmisibilidad, para que pueda ser un virus más de los coronavirus. Sin embargo, esto es una incertidumbre. Por ahora, el mensaje muy importante, Santiago, para toda nuestra audiencia, es que se sigan vacunando. Las vacunas generan confianza y tranquilidad en nosotros. Cada vez hay millones de personas nuevamente vacunadas por día que han mejorado notablemente su calidad de salud. Por eso no debemos perder la confianza en las vacunas. El llamado, y lo hemos reiterado acá, el beneficio que tienen las vacunas. Doctor, muchas gracias por aclarar estas dudas, reiterar esta información y haber hecho esta diferenciación entre el COVID largo y que el COVID-19 en el largo plazo pueda convertirse de pronto como en una gripe de las que estamos acostumbrados, pero bueno, no hay fecha todavía para eso. Muchas gracias, doctor, por esta consulta. Y esta semana comenzó en Chile la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Más del 70% de la población de este país ya tiene inoculado el esquema completo de vacunación. Sin embargo, la variante Delta sigue siendo una amenaza allí. Veamos. Chile se suma al plan de la tercera dosis. La población de riesgo del país andino regresó a los centros de vacunación para obtener una inyección de refuerzo contra el COVID-19. Encuentro que es buena porque creo que me va a ayudar a vivir un poco más y cuidarme. Las autoridades chilenas argumentan la decisión por la amenaza de las nuevas variantes como la Delta, frente a la que los fármacos administrados ven reducida ligeramente su eficacia. Todas las vacunas producen un aumento de los anticuerpos inicialmente, pero después se produce una caída sostenida en el tiempo. Y los estudios han demostrado que justamente aproximadamente a los 6 meses hay una disminución. Así como Chile, Uruguay, Israel, Alemania, Rusia y Francia dieron luz verde a la llamada dosis de refuerzo, haciendo oídos sordos a los llamados de la OMS, que pide posponer el refuerzo hasta finales de septiembre para que al menos el 10% de la población mundial sea inmunizada.
Entiendo la preocupación de los gobiernos para proteger a su población de la variante Delta. Pero no podemos y no debemos aceptar que los países que ya usaron la mayoría de las reservas de vacunas usen todavía más, mientras que en el resto del mundo las personas más vulnerables continúan desprotegidas. La Organización Mundial de la Salud reitera que el principal foco de aparición de nuevas variantes son las poblaciones completamente desprotegidas frente al virus y que en un mundo globalizado la salud pública es una cuestión mundial. Vamos ahora hasta Santiago. Allí se encuentra Patricia Luna, que tiene más información. Patricia, ¿cuál es el balance de esta semana de la puesta en marcha del plan de la aplicación de la tercera dosis en este país? Hola Santiago, Chile comenzó esta semana a aplicar las dosis de refuerzo, también llamadas tercera dosis, a aquella población mayor de 55 años que hubiera completado su sistema de inoculación con la vacuna china Sinovac antes del pasado 14 de marzo. Ha sido una iniciativa muy bien recibida por la ciudadanía en los 2 primeros días de inoculación. A partir del miércoles, cuando se inició, ya se han vacunado más de 155.000 personas, pero también ha causado mucha confusión entre aquellas personas que querían acudir a los vacunatorios por una primera y segunda dosis, o aquellas personas que acudían a por una tercera dosis, pero que todavía no están programadas en el calendario. Este calendario continúa la próxima semana con las personas entre 76 y 55 años en distintos días de la semana que se vacunarán antes del 14 de marzo. La segunda quincena de agosto está prevista para las personas que se vacunaron antes del 31 de marzo. Patricia, y para el cierre de este informe, ¿cómo está el panorama general en cuanto a la vacunación, el número de contagiados y fallecidos allí en Chile para el cierre de esta semana? Chile vive un momento de bastante tranquilidad con algunas de las cifras más bajas de toda la pandemia. En las últimas 24 horas se registraban 882 contagios y una positividad en todo el país de un 1,4%, con muchas regiones situándose en un 2% o menos de un 2% de positividad. Además, los casos han descendido un 16% en los últimos 7 días y un 30% en los últimos 14 días, según los últimos datos del Ministerio de Salud. Con una población objetivo vacunada de 15,2 millones de personas sobre 19 millones de personas, de las que se han vacunado ya casi un 83% con 2 dosis y casi un 89% con una primera dosis, se vive un momento de reapertura, con, por ejemplo, muchos chilenos pudiendo acudir este fin de semana por primera vez en 8 estadios del país a presenciar el fútbol con público. La semana pasada veíamos el primer concierto masivo en Talcahuano, con distancia de seguridad, sillas, sin interactuar entre las personas y con mascarillas. Sin embargo, no hay que olvidar que la variante Delta ya se encuentra en el país. Según los últimos datos oficiales, son 86 los casos, 8 de ellos con transmisión comunitaria. Patricia, muchas gracias por este completo informe desde la ciudad de Santiago, la capital de Chile. Y así es como están las cosas en Martinica, esta isla de poco más de 374.000 habitantes. Es un territorio de ultramar francés. En los últimos 28 días han registrado 15.076 nuevos casos y los fallecidos en ese mismo periodo de tiempo ya alcanzan los 86. Martinica también registra más de 27.800 casos y 184 personas han fallecido. Mientras tanto, en Guadalupe, también otro territorio de ultramar francés en el Caribe, este territorio de ultramar tiene más de 400.000 habitantes. En solo 28 días han registrado más de 8.900 nuevos casos. Los fallecidos en ese mismo periodo de tiempo llegan a 17, mientras que el total de casos supera ya los 26.700. Los fallecidos en Guadalupe se cuentan ya por 291. Así es como están las cosas en este par de islas francesas en el Caribe. Una situación sanitaria preocupante en los 2 territorios franceses de ultramar, Guadalupe y Martinica. Desde París, 231 enfermeros y 70 bomberos despegaron rumbo a las islas en apoyo frente a un repunte inédito de los contagios de COVID-19. En estos momentos en Guadalupe y en Martinica en particular nos enfrentamos a una situación dramática que reclama la solidaridad incondicional de toda la nación. Un confinamiento estricto fue decretado en Martinica y el mismo destino le espera a Guadalupe, donde el ministro francés de ultramar inició una visita el martes.
Desgraciadamente vamos a tener que reforzar este confinamiento porque realmente necesitamos frenar la epidemia aún más rápido. No lo hacemos porque queramos, pero es evidente que debemos proteger a la población. El personal médico teme verse desbordado. Nosotros, los médicos y los enfermeros, todos los cuidadores, no queremos tener que elegir entre los pacientes y por eso luchamos día a día para conseguir abrir el mayor número de camas posible. Pero desgraciadamente el tamaño de la ola es tal que no podemos acoger a todos los pacientes que necesitan cuidados de reanimación. Solo el 22% de la población recibió una primera dosis en Martinica, donde la variante Delta representa el 40% de los contagios. En Guadalupe, esta variante representa el 88% de los contagios. Es en los territorios de ultramar donde se plantea hoy un escenario urgente. Si hay que demostrar que la vacunación es el medio más eficaz para responder a esta variante del Delta, desgraciadamente se demuestra cruelmente en las Antillas. Las autoridades esperan que el confinamiento ayude a frenar la propagación del virus. Pasamos ahora a México. Este país sigue haciendo frente a la larga tercera ola de contagio que no dará tregua en ese país. Esto mientras también avanza la vacunación, pero tal parece que no es suficiente para mitigar el impacto de los contagios. Mario Carbonell está allí en Ciudad de México. Mario, gracias por estar con el programa y comencemos por las cifras. El aumento de los casos preocupa mucho a las autoridades porque este pico de contagio pueda prolongarse mucho más en el tiempo. Así es, en esta tercera ola se está rompiendo el récord. En esta semana se alcanzaron las cifras más altas de contagios reportados en lapsos de 24 horas. El pasado miércoles se alcanzaron los 22.700 casos positivos, con lo que se rompió la barrera de los 3 millones de contagios desde el inicio de la pandemia. Para el día siguiente, al jueves, fueron casi 25.000 contagios reportados. Y mientras tanto, pues los hospitales continúan saturándose. Aquí en la capital del país, los más importantes hospitales que atienden padecimientos respiratorios reportan un cupo casi total. Y en este contexto se generó una controversia porque la Secretaría de Salud Federal ubicó a la Ciudad de México en semáforo epidemiológico color rojo. Sin embargo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sostuvo que la capital se mantendría en color naranja. Y es que el sector económico advirtió que ya no se aguantaría un nuevo confinamiento. Esto sería brutal para la situación de los empleos y ya no es posible un cierre total de actividades. Mario, ya lo hablábamos con el doctor Pérez, el aumento de los casos de menores de edad con COVID-19. Allí en México está pasando lo mismo, llama mucho la atención que esta franja de la población es la que está siendo más afectada ahora. Y también sigue allá abierto el debate sobre el posible regreso a las clases presenciales totales en todos los estados de la República Mexicana. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha aclarado que no hay sustento para afirmar que esta tercera ola le esté pegando más a los niños y a los jóvenes. Dice que el índice de mortalidad se mantiene bajo, lo cual es cierto. Sin embargo, la hospitalización de menores de edad se ha incrementado en 200%, al menos en la capital del país, y esta situación se presenta en otros estados. En la Ciudad de México hay 5,000 casos activos de menores de 0 a 17 años y a pesar de ello el gobierno del presidente López Obrador insiste en la vuelta a clases presencial. La Secretaría de Educación Pública definió lineamientos, entre ellos que los padres firmen una carta responsiva en la que se comprometen a monitorear los signos de los pequeños, detectar cualquier posible síntoma de COVID y, de ser el caso, no mandarlos a la escuela, no enviarlos, llevarlos al doctor y reportar el diagnóstico médico. No obstante, esta vuelta a clases presencial tiene carácter voluntario. Así se acordó con los estados, por lo que pues ya veremos en realidad cuántos niños vuelven a las aulas. Mario, muchas gracias por este reporte desde Ciudad de México. Importante lo que está sucediendo allí con esta tercera ola que no da tregua. Y también en Estados Unidos siguen presentando allí incrementos rápidos en el número de casos y de hospitalizaciones allí por cuenta de la variante Delta de COVID-19. Si bien el estado de Florida es donde se está registrando el mayor número de contagios y hospitalizaciones, California, con más de 4 millones de casos, sigue siendo el estado más crítico en toda la Unión Americana. Le sigue Texas
Texas, con más de 3.3 millones de casos. Luego está Florida, también en el sur del país, con más de 2.7 millones de casos. Georgia, con más de 1.2 millones de casos registrados. Y finaliza este top 5, Luisiana, con más de 600.000 casos registrados. Así es como están las cosas en Estados Unidos. En Estados Unidos, el COVID-19 no da tregua. Expertos atribuyen el aumento en los contagios a la animadversión a la vacunación de algunos ciudadanos. El incremento en el número de contagios es atribuido principalmente a la variante Delta. Entiendo que hay personas decididas, adultos que decidieron no vacunarse. Pero también entiendo que la razón por la que los niños se infectan es porque la mayoría de ellos viven en estados y comunidades donde las tasas de vacunación son bajas y se infectan por adultos no vacunados. Eso es lo que está sucediendo. Según el New York Times, de las personas vacunadas solo han llegado al hospital un máximo del 5%. Por otro lado, solo el 6% ha fallecido. Hemos abierto más de 5 unidades que están dedicadas a los pacientes con COVID-19. Esto ha sido un gran cambio, puesto que antes atendíamos a 20 o 30 y hoy hay más de 180. El último conteo independiente de la Universidad Johns Hopkins señala que la Unión Americana se mantiene como la nación más afectada, con más de 36 millones de contagios y 168.086 muertes asociadas a la enfermedad. Vamos ahora a las cifras de vacunación para el cierre de esta semana. Veamos puntualmente el número de dosis inoculadas en diferentes países de América Latina. En cuanto a las dosis aplicadas, el país líder es México. Miren nomás, 74.8 millones de dosis aplicadas en este país. Le sigue Argentina con más de 36 millones de dosis. En tercer lugar está Colombia con más de 31 millones de dosis ya aplicadas. Chile ha inoculado más de 26.5 millones de dosis y cierra este top Perú, con más de 15.6 millones de dosis inoculadas. Y Cuba también está haciendo frente a una ola de contagio que deja promedios diarios de 8.000 casos nuevos por día. La variante Delta tiene al borde del colapso el sistema de salud de ese país y por este motivo muchos doctores que hacen parte de las misiones médicas internacionales cubanas en el exterior han regresado para dar un refuerzo al sistema de salud, mientras que la diáspora ha enviado medicinas. Cuba sufre un pico pandémico por la variante Delta, con un incremento de miles de casos diarios desde semanas. A pesar de contar con un plan de vacunación que ya inmunizó a más del 60% de la población y 2 vacunas producidas localmente, Soberana y Abdala, el sistema de salud cubano se encuentra sobrepasado. Tenemos bastante fallecidos en la institución y que tenemos una sola morgue, que tenemos un solo crematorio y que son muchos fallecidos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, mencionó los esfuerzos que se realizan para enfrentar la pandemia y pidió hacer un esfuerzo a la población. Les pido comprensión, compromiso y pensamiento, sobre todo para en el menor tiempo posible estar en las condiciones para sobrepasar este pico pandémico que podemos vencer. Señal de la agudeza de la situación, cientos de doctores cubanos que se encontraban en misiones en diferentes países regresaron a la isla para brindar apoyo en hospitales. Si bien Cuba mantuvo los casos de COVID bajo control durante el primer año de la pandemia, la variante Delta cambió esta situación. De nuevos casos que surgen a partir de la cepa Delta, que es una cepa más expansiva, es una cepa más agresiva, indiscutiblemente que nos está creando situaciones complejas a nivel hospitalario. También desde el extranjero llegan medicamentos para aliviar la escasez de productos de salud, muestra de la solidaridad de la diáspora cubana. El gobierno cubano, que enfrenta el pico pandémico con un embargo de Estados Unidos y en temporada de huracanes, llamó al personal de salud a acelerar los procesos de vacunación, suministros de oxígeno y medicamentos. Y para comparar cómo está Sudamérica y en general el continente americano, veamos esta comparación del porcentaje de la población vacunada
con la dosis completa, es decir, el esquema completo de vacunación. Europa es el continente líder con el 42.88%, le sigue América del Norte, que hace parte de nuestro continente, pero pues lo hemos dividido así, con el 39.32%. Sigue Sudamérica en tercer lugar con 23.29% de la población ya con el esquema completo. Oceanía, las islas del Pacífico alcanzan 14.64%, Asia, que es el continente origen del coronavirus que produce el COVID-19, allí solamente el 12.27% de la población tiene el esquema completo, mientras que África está con 2.08%. Esto sin tener en cuenta que ya muchos países han comenzado a aplicar una tercera dosis como parte de un esquema completo de vacunación. Vamos ahora hasta Brasil para conocer los detalles, qué novedades hubo a lo largo de la semana en este país. Les cuento la primera, es una reducción significativa de las cifras a nivel nacional, lo que ha dado una especie de respiro al sistema de salud y también a los brasileños. Los detalles los tiene Valeria Zacone desde la ciudad de Río de Janeiro. Hola Valeria, gracias por estar con nosotros en el programa y hablemos de esa disminución de las cifras. Da cierta tranquilidad ya un poco este respiro que da la pandemia allí en Brasil. En Brasil la vacunación avanza, pero a trompicones. En los telediarios vemos ciudades como Río de Janeiro y São Paulo que tienen que interrumpir de vez en cuando el ciclo de vacunación por falta de dosis que llegan a cuentagotas. Sin embargo, se avanza. Ya son 160 millones los brasileños que han recibido la primera dosis, es decir, el 53% de una población enorme. Brasil es el país más poblado del continente y tiene 212 millones de habitantes. Se sabía desde el principio que iba a ser un reto enorme vacunar a toda esta enorme población. 48 millones de brasileños, es decir, el 23% de la población ha recibido las dos dosis y está totalmente inmunizada, y por eso estamos viendo que baja lentamente las cifras de muertos. Hay que decir que también las restricciones son cada vez menores, todavía es obligatorio llevar la mascarilla. Algunos estados de los 27 que componen esta federación todavía limitan el horario de apertura de algunos bares o las fiestas nocturnas, pero por ejemplo Río de Janeiro, donde me encuentro, hace meses que cualquier persona que viene aquí creería que la pandemia se ha acabado, cosa que no es cierta. Incluso el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, había anunciado a bombo y platillo una fiesta a principios de septiembre de 4 días para poder celebrar la vuelta a la normalidad. Luego ha dado marcha atrás, ha dicho que habrá que ver los datos de contagio, cómo avanza la variante Delta, y todavía no sabremos si hay esta fiesta, pero lo que sí se respira es un área de normalidad en una ciudad que nunca se ha tomado muy en serio la pandemia. Normalidad, entonces, allí en Río de Janeiro. Valeria, para el cierre de este reporte, entonces, el panorama general en cuanto a los casos de contagiados y fallecidos a nivel nacional y las restricciones que se mantienen también en otros estados. Brasil por fin comienza a respirar, nunca mejor dicho. Hay una buena noticia, fruto de la vacunación. En el mes de julio, el 30% de las ciudades brasileñas, es decir, 1.750 municipios, no registraron ninguna muerte por el COVID-19. Además, en el 63% de las ciudades de Brasil también hay una baja importante en el número de fallecidos. Hay que decir que en las últimas 2 semanas la media diaria se ha quedado por debajo de las 1.000 víctimas mortales. Sigue siendo mucho, pero es mucho menos que los datos que vimos, por ejemplo, en abril, cuando llegamos a picos de 4.300 muertos diarios. Parece que Brasil entra por fin en una fase de estabilidad, aunque la variante Delta sigue preocupando. Ya está presente en 14 estados de Brasil y se teme que pueda causar una tercera ola. Gracias Valeria por este reporte desde la ciudad de Río de Janeiro. Seguimos en el continente suramericano. Argentina anunció oficialmente el inicio de la producción de la vacuna rusa Sputnik V en un laboratorio local. Argentina es ahora el primer país sudamericano en producir localmente la vacuna rusa Sputnik V. En medio de las demoras presentadas en las últimas semanas con la llegada de la segunda dosis del componente ruso, el gobierno argentino recibió con satisfacción las primeras vacunas producidas en la nación. Muy contentos por haber recibido del laboratorio Richmond una tarea que se vino llevando adelante durante meses y meses de trabajo y hoy culmina con la entrega para el Ministerio de Salud y la posterior distribución de las vacunas hechas en Argentina.
Para hacer posible la producción, el antígeno se importa de Rusia, de modo que el proceso de formulación, filtrado, envasado y finalmente los controles de calidad para la liberación del producto serán realizados en el país sudamericano. El laboratorio Richmond entregó 995.125 dosis del primer componente y 152.500 dosis del segundo de la vacuna Sputnik V, producida en las instalaciones de la compañía. Sputnik V fue la primera vacuna COVID-19 que llegó a Argentina en diciembre de 2020, tras un acuerdo con el gobierno ruso de unas 30 millones de dosis. Se espera que el laboratorio Richmond, responsable de la fabricación local, elabore al menos 3 millones de dosis del segundo componente, con miras a solucionar el retraso en el programa de vacunación de este país del Cono Sur. Nos vamos hasta Uruguay. Las novedades pasan por una leve reducción también allí de los casos. Karina Dalmás en la ciudad de Punta del Este nos va a contar cuál es el balance de la vacunación en los jóvenes para iniciar este informe desde Uruguay. Uruguay inició la vacunación a menores de 18 años en junio. Actualmente el 70% de aquellos que se registraron voluntariamente ya han recibido al menos una dosis del laboratorio Pfizer. En los últimos días se volvió a reabrir la polémica en cuanto a la inmunización de menores, y es que dos adolescentes, uno de 12 y otro de 14 años, sufrieron de miocarditis, una inflamación en el músculo cardíaco. Las autoridades sanitarias insistieron en la seguridad de la vacuna. Dicen que los casos son más graves cuando contraen el COVID-19 y justamente pueden estar expuestos a la miocarditis, pero en forma severa. Señalaron además que ocurrieron 2 casos luego de 1 millón de dosis de la vacuna Pfizer en Uruguay. Lo mismo dijo la Sociedad Uruguaya de Pediatría, quienes además insistieron en que los adolescentes sean vacunados porque los consideran una población de riesgo y quienes pueden sufrir el COVID-19 de manera muy severa. Karina, allí en Uruguay también comenzaron a disminuir un poco las cifras. ¿Qué dicen allí? Hace 2 meses Uruguay era el país con mayor cantidad de muertes diarias en el mundo en relación a su población. Actualmente la situación es muy distinta. Se están registrando un promedio semanal de 6 muertes por día, muy diferente a las 60 muertes diarias que ocurría en el mes de junio. Esto es debido a una intensa campaña de vacunación, según indican los expertos, quienes analizan la tendencia mejorable que está viviendo Uruguay en estos momentos. 2/3 de la población ya ha recibido al menos una dosis contra el COVID-19. Y el 66% ya está totalmente inmunizado al recibir 2 dosis de la vacuna. Sin embargo, las autoridades están también muy atentos porque la variante Delta ya está en el país y se está desplazando dentro del mismo, por lo cual están ofreciendo una tercera dosis de vacunación como refuerzo a aquellos que hayan ya recibido 2 dosis. En este caso es del laboratorio Pfizer para aquellos que se hayan vacunado con la del laboratorio Sinovac. Karina, gracias por este reporte desde Uruguay. Este país también abrirá las fronteras a partir del mes de noviembre para personas vacunadas procedentes de otros países. Es todo por el momento aquí en COVID-19 la semana en América. Nos vemos la próxima semana con más noticias destacadas de la pandemia de COVID-19 en nuestro continente. Sigan cuidándose, por favor, y sigan viendo France 24.